Bueno, entonces continuamos. Habíamos visto hasta que Bochan y Childress, cuando dan sus principios, ellos, claro, cuando les empiezan a decir, ¿y cuál principio voy a preferir en un caso que tengo un dilema ético? ¿Le doy preferencia al de autonomía o al de justicia? ¿O le doy al de beneficencia o al de no maleficencia? Y bueno, no lo sabían cómo decidir ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pues un enfoque de teoría moral utilitarista. Entonces, en el fondo, lo que ellos te estaban diciendo, eso decídelo tú. Si eso le beneficia al paciente, hazlo. Si no le beneficia, no le hagas, pero no te dice la esencia del principio. Entonces, el principialismo moderado de Diego Gracia. Diego Gracia es un gran filósofo español, un gran experto de renombre mundial, dicta muchos cursos de bioética a nivel internacional, y él fue el que le hizo algunas críticas a Bochan y Childress sobre su modelo, sobre la forma como ellos manejaban los principios. Y claro, este profesor se dedica a fundamentar antropológicamente y filosóficamente cómo se debería decidir cuándo aplicar un principio y cuándo aplicar otro principio. Entonces él jerarquiza los principios en dos niveles. Los de nivel superior o rango superior, que para él son los más importantes. Estamos hablando de no maleficencia y justicia. No maleficencia y justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que estos principios lo que me están diciendo es que son de nivel superior, como él le llaman, de nivel público y por lo tanto de cumplimiento obligatorio. Y los de nivel inferior, que son beneficencia y autonomía, es de nivel privado, decían eso, que eso ya queda a criterio de cada persona. Bueno, entonces veremos qué es lo que hace él. ¿Qué es la crítica que le hacen a Bochan y Childress? Que los principios de Bochan y Childress tienen carácter de esbozos morales y con carácter abierto y provisional. No es realmente, no es en sentido estricto principios morales. Ellos le llaman principios, pero realmente no son principios, son esbozos morales nada más. Esa es la primera crítica que le hace. Y el otro le dice, carece de un sistema de referencia previo, no jerarquiza valores. Y él dice, usted no los va a poder aplicar estos principios porque si no tiene una normatividad o lo que él llama un canon que me guíe cómo debo aplicar los principios, entonces cada uno va a hacer lo que le da la gana. ¿Ya? Por eso es que él dice eso no puede dejarse así. Debe haber alguna directiva, algo que me diga cómo aplicar los principios. Por eso es que él le decía, lo que ustedes llaman principios en realidad no son principios en el sentido estricto. En ética filosófica eso no se llama principio. Son consecuencias de un sistema moral con meras reglas de prudencia, pero no son principios. Entonces, ellos plantean dos niveles. Diego Gracia plantea, este gran filósofo español, que es experto en ética y bioética. Él dice, señores, hay dos niveles. Uno que se llama de nivel superior o nivel 1. ¿Y quiénes forman este principio? Los de no maleficencia, o sea, no hacer daño, y el de justicia. Y a esto él le denomina la ética de los mínimos,
¿Qué cosa quiere decir esto de la ética de los mínimos? Que son exigibles incluso coercitivamente. Es decir, usted tiene la obligación de respetarlos porque tienen universalidad, ¿ya? Tienen universalidad. O sea, usted puede tener la religión que quiera, puede creer en el Dios que quiera, o por último, no creer en ningún Dios, ser ateo. Pero lo que no puede dejar de cumplir es no hacer daño y ser justo. No hacer daño y ser justo. Es lo mínimo que yo le puedo exigir en su conducta ética. No haga daño y sea justo. Por eso es que le puso el nombre de la ética de los mínimos. Y por eso es que son exigibles coercitivamente. Y como tienen carácter general, carácter público, obliga a todos por igual. Desde el presidente de la República hasta el hombre más sencillo del país. Todos están obligados a cumplir estos principios. No hacer daño, no maleficencia y justicia. Por lo menos cumpla eso. Por lo menos eso. Incluso puede usarse hasta la fuerza para hacerlos cumplir. Claro, pero hay el otro nivel, que se llama el nivel 2, que está por debajo del nivel 1, evidentemente, de esos principios, y son los de autonomía y de beneficencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, yo digo, yo soy autónomo, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Bueno, con tu cuerpo, efectivamente, puedes hacer lo que te dé la gana. Y de hecho, si quieres suicidarte y no logras suicidarte y te salvan, nadie te va a meter preso por intentar quitarte la vida. Pero sí lo van a meter preso aquel que te indujo al suicidio. O aquel que te ayudó a suicidarte, a ese sí lo meten preso. Pero a ti que intentaste quitarte la vida, no, nadie te mete preso. Porque es el principio de autonomía, dice, bueno, yo soy autónomo, yo decido si hago, no hago, si me quito la vida, no, si quiero vivir o quiero, yo decido. Por eso se llama el nivel 2, es que lo que llamamos de nivel privado. En cambio, el otro es de nivel público. Todos estamos obligados a cumplir, todos. En cambio, el nivel 2 es de nivel privado, ya depende de la decisión de cada persona. Y el otro principio es el de beneficencia, es decir, la recomendación de hacer el bien, viene de benefacere, de latín, y de ahí viene beneficencia, es decir, hacer el bien. Eso es de derecho, también es privado. Yo no te puedo obligar a que des una limosna, ahora que se está pidiendo tantas cuotas para ayudar a la gente que no tiene que comer, en el caso de Cáritas, y hay otros tipos, ONGs y otros grupos que están tratando de recolectar cosas para ayudar a la gente que no tiene, de muy escasos recursos. Yo no te puedo obligar a que des una limosna o a que que compres alimentos y los dones. Yo no te puedo obligar a eso. ¿Por qué? Porque eso ya es de derecho privado. Es decir, yo si quiero, doy. Si no quiero, no doy. Y nadie te puede juzgar porque no donaste. Nadie te podría juzgar. ¿Por qué? Porque ya eso queda a potestad mía. Claro que si yo hago eso, si yo soy beneficente y quiero hacerlo por mi derecho de autonomía, entonces todo el mundo te va a agradecer, todo el mundo te va a mirar bien, todo el mundo te va a hablar bien de ti, y a lo mejor eso concuerda con tus ideales, con tus valores, y tú dices, bueno, yo tengo esos valores en mi vida de hacer el bien a las personas, de ayudar, entonces lo voy a hacer en función de mis valores.
Por eso que pasa esto al nivel de la privacidad, del carácter privado. Y a esto se le ha llamado la ética de los máximos. Es decir, a nadie se le puede obligar que seas bombero. A nadie se le puede obligar que te metas se está ardiendo una casa y te metas ahí con riesgo de tu vida a salvar a alguien, etcétera. ¿Por qué? Porque ya eso queda en base a tus creencias, a tus valores, a tus ideales de perfección y de felicidad, y en base a eso tú decides hacer un bien, decides actuar, decides, etcétera, exponerte, arriesgar tu vida, etcétera. Entonces, como tienen carácter privado, no son exigibles, tampoco te puedo imponer que lo hagas, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Diego Gracia dice, perfecto, si yo tuviera, por ejemplo, en un dilema ético, ponerme en el dilema, ¿qué hago? ¿Cumplo el de no maleficencia o el de beneficencia? No maleficencia está en el primer nivel de atención, no maleficencia, y beneficencia está en el segundo nivel. Entonces, yo digo, prefiero el de primer nivel, no maleficencia. En primer lugar, no hacer daño. Eso es importante. ¿Ya? Tiene preferencia, o sea, los de primer nivel tienen preferencia sobre los de segundo nivel. A la hora que decidir entre uno de primer nivel y uno de segundo nivel, se debe preferir los de primer nivel, porque esos son de exigencia obligatoria universal. En cambio, lo otro queda condicionado a una cuestión particular. Ahora, ¿y por qué decidió Diego Gracia ponerlos en dos niveles? Él decía porque hay reglas, hay reglas. Por ejemplo, la primera, que se llama primera o genética. Cronológicamente, el primer nivel es anterior al segundo nivel. Es decir, todos los seres humanos, por norma, tenemos, antes de ser buena gente, antes de tomar mis decisiones personales, qué hago yo con mi vida, está el de no hacer daño a nadie y el de ser justo con los demás. Por eso se le llama públicos. ¿Ya? En cambio, los segundos se les llama de nivel privado. ¿Ya? Por eso es que se hace esa... y la jerarquía, entonces, entre en conflicto del primero con el segundo, tienen preferencia los del primer nivel. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo conflicto entre dos del primer nivel? Por ejemplo, tengo un conflicto entre no hacer daño y ser justo. En ese caso, tú decides, de acuerdo a la situación concreta, cuál sería mejor aplicarlo en una situación concreta. Lo mismo, si yo tengo un conflicto en la gestión pública entre, por ejemplo, entre beneficencia y autonomía, ¿cuál de los dos aplicaría? Eso lo decides tú para esa situación concreta en que tú no sabes cuál aplicar. Por eso es que hay reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Las normas de gestión pública, o sea, las de primer nivel, tienen preferencia en caso de conflicto con las normas de gestión privada, o sea, las de segundo nivel. Si el conflicto se da entre normas de gestión pública, o sea, las de primer nivel, no maleficencia y justicia, ¿ya? Sobre las de segundo nivel, beneficencia y autonomía, entonces tendrán dominancia las derivadas de primer nivel sobre las de segundo nivel. Si el conflicto será entre normas de gestión privada, o sea, entre, por decir, beneficencia y autonomía, ante un caso específico,
la sociedad ahí no se pronuncia porque es una cuestión privada de cada uno. El individuo tiene que decidir por sí mismo cuál de los dos principios aplica. Bueno, y así podríamos viendo entonces, con estas normas, es que Diego Gracia, cuando habla de ética de los mínimos y de los máximos, clarifica y dice, bueno, entonces ya tienen cómo actuar. Llegado el momento, cuando estén ante un dilema ético, ustedes ya saben qué normas tomar. Pero tal como lo planteó Bochan y Childress, pues lo dejaba a libre criterio de cada médico, pues eso iba a ser un caos. Iba a ser un caos. Entonces, eso quedó aclarado. Hay otro método de razonamiento moral que a veces es preciso afrontar cuando son cuestiones radicalmente nuevas. Por ejemplo, casos que se presentan que nunca se presentaron, como el caso ahora, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Tenemos un montón de pacientes que requieren camas UCI y no hay, pues el gobierno está comprando, está poniendo, pero mientras tanto el médico que está en el campo de batalla, al frente de los pacientes, ¿qué decisiones toma? ¿Cómo hago? Si yo digo, mi obligación es hacerle el bien, y la forma de hacerle el bien es mandarlo a una cama UCI. Y si tiene indicación, yo lo debo decir que se vaya a una cama UCI. ¿Por qué? Porque si no lo mando a una cama UCI, estoy yendo contra el principio de no maleficencia, que se llama el no hacer daño. El no mandarlo a una cama UCI, le estoy haciendo daño al paciente. ¿Por qué? Porque se puede morir, o de hecho se va a morir. ¿Ve? Entonces, allí, por ejemplo, son casos muy, muy complicados. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué referente tomo? Entonces, se puede, y a eso se llama paradigma casuístico y de razonamiento ético casuístico. O sea, yo reviso casos y digo, bueno, ¿cómo hicieron los españoles para esta situación? Ellos fueron radicales. Dijeron, bueno, los viejitos a la tumba y los jóvenes y los maduros a ver si se salvan. ¿Y en qué se basó? Bueno, ellos decían, es que no tenemos más camas. Sí, pero deme un argumento válido, porque usted no puede decir, porque no hay más camas, y yo dejo que se mueran, porque está usted yendo contra el principio de no maleficencia, que es de cumplimiento obligatorio, es del primer nivel. Por lo tanto, usted dice, es que los voy a beneficiar a los jóvenes y a los maduritos. Pero usted tiene un principio de no maleficencia que está por encima del de beneficencia, por lo tanto su obligación es no hacer daño, y si usted no lo manda a UCI le está haciendo un daño al paciente, le está dando sentencia de muerte. Ese es un principio público moral de cumplimiento obligatorio, el otro de beneficencia sí está bien, pero el otro es de exigencia obligatoria. Deme un sustento. No sabían qué hacer. Empezaron a argumentar, es que ya el viejito pues ya vivió su vida, en cambio este es joven, todavía puede producir, todavía puede producir para el Estado, para el gobierno, y si lo manejan con el enfoque utilitarista, dirán pues el viejito ya no nos sirve, a lo mejor ya es pensionista, me ahorro una pensión más para el gobierno, para el Estado, ya no paga impuestos, más bien ese es un gasto, y en cambio trabaja, paga impuestos, es productivo, me conviene que esté viva. El viejito ya no, pues. Pero esos no son argumentos válidos, ¿no? Bueno, entonces, y así como eso se pueden presentar casos nuevos que nunca se tuvieron y que uno no sabe cómo actuar.
Y entonces, ¿qué hicieron? Este paradigma casuístico, de razonamiento casuístico, ellos dicen, bueno, vamos a ver, ¿se ha utilizado la casuística en la bioética? Sí. Es decir, por ejemplo, ¿han habido casos anteriores? ¿Cómo se manejó eso? ¿Usted estaba de acuerdo con la forma como lo manejaron? ¿En qué criterio bioético se basaron? ¿Qué manejaron? ¿Qué criterio, qué teoría moral utilitarista? Ah, bueno. Pero nosotros acá no manejamos esa teoría moral utilitarista. Como ese viejito ya no sirve, ya no produce, ya no paga impuestos, ya no es útil a la sociedad, más bien es una carga al viejito porque hay que estar pagándoles pensiones y demanda muchos gastos. No, mejor que ya pues le tocó morirse, ya es hora que se vaya. Esa es una teoría moral utilitarista. Y usted dice, no, yo no puedo manejar esa teoría. Entonces viene la taxonomía, la familia de razonamiento práctico y el paradigma, es decir, casos semejantes que hicieron y mi caso se parece a eso o es totalmente distinto. Entonces yo puedo ver si los casos son muy parecidos a los míos, que podría ser este caso, el caso cómo lo manejaron los españoles y cómo lo manejo acá. Si los casos son muy parecidos, entonces ese caso se vuelve un caso paradigmático, es decir, me sirve de modelo, de ejemplo de cómo yo debo actuar. A veces encontramos casos paradigmáticos que nos sirven de modelo de cómo actuar, pero esta forma como actuaron los médicos españoles de cuidados intensivos no se puede convertir en caso paradigmático, ni de ejemplo, ni de modelo. Italia también se vio rebasado, lo mismo que los españoles, pero Italia atendió a los viejitos, a los maduritos y a los jovencitos, y no mandó a ningún viejito a la otra, salvo que se tuvo que morir porque no pudo resistir la enfermedad, porque ellos manejaron otro modelo, el modelo de personalista, es decir, la persona tiene valor y no interesa qué edad tiene. La persona, por ser humano, es persona y tiene valor, y un valor incalculable, y por lo tanto se le respeta, independientemente si ocupa un cargo alto, si la edad, el puesto que ocupa, etc. Usaron el modelo personalista, por lo tanto, actuaron de otra forma. ¿Eso podría servir de paradigma? También podría servir de paradigma de cómo actuar en casos parecidos. Es lo que estamos tratando de hacer en el Perú, aunque no falta algunos intensivistas que están por lo bajo haciendo algo parecido a lo que hicieron los españoles. Entonces, pero no hay que olvidar que jamás la solución de un caso puede transferirse a otro caso exactamente igual, aunque sea un caso paradigmático. ¿Por qué? Porque cada caso es un caso. Por más paradigmático que sea, no es la misma la situación de las UCIs españolas de la situación de nuestras UCIs de acá del Perú. Son realidades totalmente diferentes. Entonces no se puede aplicar a rajatabla. Además, el método casuístico de caso paradigmático no niega el valor de los principios que hemos dicho, de las normas morales, generales morales, sino más bien nos ayuda a aplicar con discernimiento, o sea, con razonamiento, cuál sería la mejor forma de solucionar este problema, tomando como referencia ese caso paradigmático. ¿Ya? Entonces, el análisis de cualquier caso, independientemente del tipo de problema que exista, tiene pues sus pasos, sus discernimientos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, en España han trabajado con la teoría utilitarista.
Bueno, ha dicho, el viejito ya no nos es útil, chao, pues damos preferencia a los maduros y a los jóvenes. Pero qué curioso, que hay un montón de viejitos que se han salvado. Y acá en el Perú lo estamos viendo, viejitos de 95 años, de 100 años, y salen felices, han superado el COVID. Pero si hubieran estado en España, estarían muertos, estarían enterrados. ¿Ve? Entonces también a eso hay que tener mucho cuidado, no podemos copiar los casos paradigmáticos así a rajatabla, está prohibido. Bueno, este señor Hugo Tristán, eh, Engelhardt, él es un médico norteamericano, tenía formación filosófica, ha escrito varias obras de bioética, editor de Journal of Medicine and Philosophy, pero su pensamiento ha sido tipificado típicamente utilitarista. Bueno, como buen americano, ellos siguen la corriente utilitarista y consecuencialista que vino del Reino Unido, ¿no? Entonces ellos también son especie de contractualista o también libertario, es decir, que cada uno hace lo que cree que es conveniente para uno y no hay reglas morales. Y si te beneficia, si te va a ser útil, si te va a ayudar, pues está bien. ¿Por qué? Porque acá lo que vale es la autonomía del individuo y la libertad. Y la libertad que tú tienes para decidir lo que a ti te dé la gana. O sea, él es hincha del consecuencialismo y del liberalismo norteamericano. Bueno, ¿qué tiene de especial este señor Engelhardt? Él dice, señores, tenemos que usar una ética secular, sin tener en cuenta principios morales, universales, no. Nosotros podemos tomar ciertos principios, pero que no tengan componente de tipo filosófico, moral o religioso o nada de eso, ¿no? Y él dice que si nosotros nos entendemos, si nos respetamos, entonces cada uno es libre de opinar como quiera y, por supuesto, usted tiene que respetar lo que opine la otra persona y tenernos tolerancia, ¿no? Tenernos tolerancia. Si alguien no está de acuerdo con usted, usted lo respeta y también él tiene que respetar su punto de vista, ¿no? Y por eso él decía que virtuoso es el que respeta la autonomía de los demás. Esa persona es un virtuoso. Y él decía, para mí intentar el bien es lograr la virtud de la tolerancia. Si yo logro la virtud de la tolerancia, estoy haciendo un bien, ¿ya? Y eso es importante porque si nos ponemos de acuerdo, nos toleramos, podemos llegar a simpatizar con el otro y llegar a ciertos consensos. Bueno, este Engelhardt también lo veremos después, que él tenía una concepción de personas de muy sui generis, ¿ya? A ver si lo tengo por acá, porque parece que me he saltado esta parte. ¿Dónde está Engelhardt? Es Peter Singer. No lo veo. Bueno. ¿Qué cosa en realidad hace nuestro amigo de Engelhardt? Él al final dice, señores, solamente yo tengo que respetar a la persona, a las que son personas. Solamente tengo que preocuparme por cuidar a las que son personas. Si esa persona, según él, ¿quién es persona?
según él, uno es persona cuando tiene la capacidad de raciocinio, de tomar decisiones, de tener un proyecto de vida. Entonces, quiere decir que ya yo soy persona. Pero si yo no tengo esa capacidad, entonces no soy persona. Y en consecuencia, yo no tengo derecho a respetar tu vida. Yo puedo hacer contigo lo que sea porque estaría actuando como si estuviera actuando sobre un animal. O sea, eres humano, eres ser humano, sí, por supuesto que sí. ¿Tienes genoma humano? Por supuesto que sí. ¿Eres ser viviente humano? Sí, señor. Perteneces a la especie humana Homo sapiens sapiens, pero no eres persona. ¿Cuándo voy a ser persona? Cuando tengas esa capacidad de poder razonar, analizar, tomar decisiones. En ese momento te convertiste en persona. ¿Y un niño pequeño es persona? No. Y si es más grandecito, pero sabe razonar, sabe tomar decisiones, sabe, no, entonces no es persona. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que podemos eliminar niños pequeños? En teoría sí, porque no son personas. Y si yo soy un PhD y ya llego a los 70 y me empieza a dar un Alzheimer y ya me vuelvo con demencia, ¿sigo siendo persona? Ah, no, porque ya no tienes capacidad de raciocinio, de análisis, capacidad de tomar decisiones, dejaste de ser persona. ¿Y entonces me pueden respetar? No. Si queremos, te podemos quitar la vida porque ya no eres persona. Eso es lo que decía Engelhardt en su enfoque utilitarista. Entonces, es bien raro, ¿eh? Y Engelhardt sacó estos principios, interpretándolos a su modo, como él les dio la gana interpretarlos. Nosotros decimos que el principio de autonomía, hemos dicho, ¿no? Es aquel en donde la persona tiene la capacidad de tomar, de aceptar o no aceptar un tratamiento, etcétera. Al final uno decide qué quiere hacer de su vida. Bueno, él dice sí, pero él aclara algo más, dice, en el permiso o autonomía ayuda a garantizar la resolución pacífica de conflictos morales en una sociedad. Y por lo tanto, hay que propiciar el respeto mutuo entre las personas implicadas, ¿ya? Y entre ellos pueden haber mutua prohibición, puede haber consentimiento, etcétera. Y eso es muy importante. Y sobre el principio, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo, él lo cambia y dice, no hagas a otros lo que ellos no se harían a sí mismos. O sea, lo cambió el refrán totalmente. Y los otros que dice, haz el bien sin mirar a quién, etcétera, él te dice, y haz por ellos lo que te has comprometido a hacer. Entonces él dice, por ejemplo, el consentimiento informado en medicina podría aplicarse al principio de autonomía de esta forma. Y cuando decía, pero nosotros hemos aprendido que el principio de beneficencia es hacer el bien a la otra persona. Sí, dice, pero yo lo interpreto de esta forma. No tiene sentido hacer el bien a otras personas así nomás, sin más, y sin ningún contenido moral, sin algo concreto. No, es decir, la noción de hacer el bien a ellos tiene que tener algo más concreto, algún beneficio, pero que tenga cierta base moral. Por eso él decía, haz a otros su bien. ¿Y eso qué quiere decir? Do to others their good. No, para él, el principio de beneficencia significa eso, haz a otros su bien. Ah, muy bien. Señora, usted está sufriendo mucho con su enfermedad. Sí, doctor, los dolores, ya no puedo seguir viviendo. ¿Y, y qué es lo que te gustaría?
bueno, no habrá modo de calmar estos dolores. De repente me dicen que ahora ya me pueden ayudar a morir. Ah, ¿y eso crees que tú que te va a hacer bien? Sí, doctor, eso me va a hacer muy feliz, me va a hacer mucho bien. Ah, perfecto. Entonces, como quitarte la vida para ti es un bien, vamos a decirle a los doctorcitos que te ayuden a suicidarte. Porque él está actuando con la filosofía utilitarista. El concepto de justicia también lo cambió a su gusto. Él dice, la justicia basada en el principio de permiso, dice, una distribución de bienes es justa cuando tiene lugar sin violentar las decisiones libres de los dueños legítimos. Es decir, no enfoca la justicia distributiva, sino lo enfoca como justicia conmutativa. Es decir, si yo tengo un convenio contigo, hemos llegado a un acuerdo, tú estás obligado a cumplir lo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo. Por eso él dice, la distribución de bienes es justa cuando tiene lugar sin violentar las decisiones libres de los dueños legítimos, O sea, yo no te puedo quitar plata a ti para darla a los pobres. Oiga, es un injusto, porque esa plata es mía. Usted no la puede quitármela y distribuirla a los pobres. Usted tenía que haberme autorizado, yo soy el dueño legítimo. Es lo que está pasando con los fondos de la AFP. Ese proyecto de ley que han puesto en el Congreso, y no sé si lo mandarán al Tribunal Constitucional, en donde dice, tus fondos que te han descontado todos los meses, un porcentaje, 8, 10%, no me acuerdo ahora, y que te has ido ahorrando y ahorrando para tu vejez, ¿qué dice el presupuesto? Bueno, parte de ese fondo que tú tienes de tu AFP, un porcentaje, lo vamos a pasar a otra cuenta que va a servir para ayudar a los pensionistas que no son del régimen de AFP, para ayudarle a nivelar sus pensiones. Oye, ¿eso es justicia? Ese fondo me ha costado mi esfuerzo, mi sueldo, mi dinero, y usted no puede así, por una ley, decir de ahora, por decir, si yo tenía ahorrado 100,000, ahora sabes que 10,000 soles de tus 100,000 van a pasar al otro fondo común, que es para ayudar a los pensionistas del régimen del Sistema Nacional de Pensiones. ¿Eso es justo? Eso va contra todo, contra las normas de justicia conmutativa. Entonces, él utiliza la justicia conmutativa en su criterio y dice, no, señores, si yo voy a hacer los cambios de las reglas, tiene que ser con acuerdo previo de las decisiones libres de los dueños legítimos. Usted no puede disponer quitándome mi propiedad, quitándome mi sueldo, quitándome mi fondo de pensiones, apropiándose de mis cuentas. No puede usted hacer eso. Por eso es que ¿cuál era el precepto? ¿Cómo lo entiende él? Justicia. Entrega a todos aquello a lo que tienen derecho. Entonces yo le preguntaría, ¿los otros del fondo público pensionario tienen derecho a quitarme una parte de mi fondo de pensiones que me han descontado todos los meses durante 30 años, 40 años de mi trabajo? Entonces ellos dicen, entrega a todos aquello a lo que tienen derecho. Ellos no tienen derecho. Y abstente de tomar lo que pertenece a varios o a uno solo. Es decir, le está diciendo, usted no puede tomar el fondo de los pensionistas de la AFP, aunque sea de una sola persona, no lo puede hacer. Porque va contra el principio de justicia conmutativa, que es el que está aplicando nuestro amigo Engelhardt. Y bueno,
Y acá, cuando él habla ya de las personas son especiales, dice, las personas son especiales, por lo tanto, no dice los seres humanos son especiales. Acá estaba lo que yo les decía. No dice los seres humanos son especiales, dice las personas son especiales. Ah, caray, entonces los seres humanos, ¿qué son? Animalitos de la especie humana, del Homo sapiens sapiens, pero no son personas. Y entonces le pregunta, ¿y entonces quiénes son personas? Solo son personas los que tienen cabida en el universo de seres morales. ¿Y quiénes son esos? ¿Quiénes son los que pertenecen a ese universo de seres morales? Los que pueden interesarse por argumentos éticos, los que pueden elegir, los que pueden tomar acuerdos, los que son capaces de tener conciencia moral, son personas racionales, autoconscientes, con capacidad de elegir, etcétera. Esos son personas. Y los que no tienen esa capacidad, como los niños, o los viejitos que ya están deteriorados, no son personas. Y él decía pues que la mera vida biológica, el hecho que tú tengas un embrión con su genoma humano y que ya tenga, aunque sea 10 semanas de embarazo, o aunque sea un feto que está con 36 semanas, el hecho de que se parezca al hombre, que haga todo, eso ya es un ser humano, no es persona. Pero, doctor, pero ese feto, ese embrión, cuando cumpla los 18 años o 16 o 17 ya tenga capacidad de decisión, va a ser persona. Sí, pues, cuando llegue a esa edad, será persona. Mientras tanto, no es. Solamente el hecho de tener la potencialidad de a futuro va a ser una persona, no justifica llamarlo persona. No justifica. Y dentro de ese grupo están los embriones, los fetos, los niños pertenecientes a la especie humana, los viejitos también que ya dejaron de ser personas. En este concepto, los animales superiores como el chimpancé, el gorila, etcétera, tienen mayor valor moral que la vida humana que está en fase inicial. Miren, esta concepción es tremenda. Mientras estén en estado de coma y no salgan de ese estado, no son personas. Porque perdieron la capacidad, aunque sea temporal, de capacidad de raciocinio, de tomar decisiones, etc. Entonces, él dice, bueno, y el paradigma de propiedad dice que nosotros somos dueños de nuestra propia persona. El cuerpo de una persona debe ser respetado por la persona misma y tiene derecho a que lo respeten. Pero no así los que son cigotos, los embriones, los fetos, y mucho más si no van en camino a ser nunca personas. Por ejemplo, un chico que tiene un Down o que tiene un retardo mental, nunca va a llegar a ser persona. Por lo tanto, ellos no tenemos por qué respetarles la vida. Y se pueden vender como objetos. Mira, la cosa es grave. Y eso es pues el utilitarismo. Esa es la moralidad utilitarista. Por eso es que, ¿cuál es el utilitarismo? ¿Qué dice? Las acciones humanas son moralmente buenas si se maximizan la felicidad o bienestar y evitan el dolor o sufrimiento para la mayor parte de las personas afectadas por ellas. Es decir, si yo hago una acción moral que te hace feliz, que te vas a lograr muchas cosas y que evita que sigas sufriendo o te quito un dolor y eso va a servir para la mayoría de gente, eso es un acto moral. Eso es un acto moral.
válido. ¿Ya? Es decir, el curso de acción que optimiza las consecuencias para el mayor número de sujetos afectados por la decisión en cuestión. Bueno, y hay pues utilitarismo de actos y dice si la acción maximiza la felicidad o el bienestar es moralmente correcta. Las acciones que no cumplen con estos requisitos son moralmente reprobables. Si tu acción no maximiza la felicidad o a todas las que están implicados, es moralmente reprobable. Ese es el utilismo de actos. Y el utilismo de reglas admite la necesidad de tener normas morales en la sociedad en la que los ciudadanos deben amoldarse. Bueno, entonces en ese escenario aparece otro utilitarista, Peter Singer. También él es de origen judío, pero por supuesto no practicaba su religión judaica. Es también un filósofo utilitarista, ya maneja esa concepción. Publicó un libro, Practical Ethics, ¿ya? Él mismo dice, yo no soy creyente, y se basa su principio, sus normas en el principio de utilidad, en ese principio, ¿no? El principio de utilidad. Bueno, ¿qué dice Peter Singer? Bueno, parecido a lo que decía Engelhardt. Él utilizaba un principio utilitarista que dice el utilitarismo basado en el principio de igual consideración de intereses. Bueno, ¿qué es lo que en la práctica dice? Él dice, la ética no es un conjunto de prohibiciones. Eso no es ética, dice. Sobre todo si tiene que ver con el comportamiento sexual, sobre decisiones morales en el terreno de la sexualidad, que eso son cosas de tu vida privada. Entonces, la moral no puede meterse a tus cuestiones de tu vida privada, ¿ya? O por ejemplo, las necesidades de las otras personas, la vulnerabilidad de la otra persona, son cuestiones privadas. Entonces, la ética no debe meterse allí. No puede meterse allí. La ética no es un sistema ideal, noble, pero inútil. Porque normalmente nosotros decimos que la moralidad es un conjunto de ideales elevados y nobles, pero según él, no. Eso no tiene ningún valor para él, no sirve para la vida práctica, te dice. Tener un conjunto de ideales morales, nobles, elevados, eso no sirve para la vida práctica. ¿Por qué? Porque la razón de ser de los juicios éticos es precisamente la orientación de la conducta práctica. Por lo tanto, la conducta debe basarse en normas breves y simples, tal como, por ejemplo, no mientas, no robes, no mates, cosas así, y otras que son insuficientes para resolver situaciones complejas. Y también te dice que la integridad de la ética no depende de la religión, ¿ya? Y dice, la ética es un fenómeno universal natural que no está reservado a ninguna convicción religiosa. Es natural, es universal. Y también dice, la ética es completamente relativa y subjetiva. Es decir, cada uno tiene sus propios principios morales y los aplicará de acuerdo al contexto, de acuerdo a la situación, a las circunstancias y a las consecuencias de sus acciones. Lo que decíamos los consecuencialistas, ¿no? Si las consecuencias de su acción son buenas, pues es moral. Si son malas, es inmoral. Entonces él tenía un principio. Haz aquello que aumente la felicidad y reduzca el sufrimiento. Por lo tanto, toda la parte moral, ética, es subjetiva. Es subjetiva.
Depende de la opinión de la persona que emite el juicio. No tiene por qué meterse en argumentaciones de tipo racional. Bueno, y entonces Singer, ¿qué dice? Que una persona vive una vida moral cuando está convencida de que sus acciones son correctas y pueden además justificar racionalmente sus opciones morales. Es decir, por ejemplo, si yo digo robar, para mí es moral, ¿así? ¿Y por qué cree usted que el haber robado para usted es moral? Es que con esa plata yo he podido distribuirla entre los pobres. La he dedicado para construirles una vivienda básica, para ponerles agüita, desagüe en este pueblo, vías de desarrollo. Por lo tanto, está bien justificado. Eso es moral. O sea, según Singer, si tú das una buena sustentación que para ti crees que la sustentación es válida, tu acto es moral. Pero si alguien te empieza a contradecir y te dice, no, pero mira, robado y que eso no era tuyo, que no sé cuánto, él puede ser, y que de repente moralmente no, la justificación sea insuficiente, al final, ¿qué concluye él? Sigue siendo moral. ¿Por qué? Porque hubo un intento de justificar, aunque fuera insatisfactorio. Aunque fuera insatisfactorio la justificación que dio, bueno, pues el hombre creía que eso era moral, entonces está justificado. Claro, él dice, cualquier justificación no sirve, hay que cumplir algunos requisitos, ¿ya? No bastan los beneficios que voy a obtener de una determinada acción. Él dice, el propio interés por sí solo no basta para que una conducta pruebe que es moral. Debe ser aceptable desde una perspectiva universal. Es decir, que si los demás están de acuerdo en que robar para distribuir a los pobres es correcto, bueno, está bien, eso es moral. Esa es pues la perspectiva utilitarista, consecuencialista. Bueno, ¿y qué pasa con relación a la vida humana? ¿Qué piensa Peter Singer? Él dice, es más radical que Engelhardt. Él dice, el ser humano, ser humano, tiene dos significados distintos. Primero, como equivalente a la expresión miembro de la especie humana, de la especie Homo sapiens. Entonces, eso es susceptible de verificación científica. Lógico. Eso hace acordar lo que Bartolomé de las Casas defendió pues, en España cuando vinieron los nativos, ¿no? Los españoles decían, estos nativos no tienen alma, por lo tanto los frailes decían, con ellos no tenemos obligación de evangelizarlos, porque si no tienen alma, ¿por qué los vamos a evangelizar? Y se agarró una gran polémica en esa época, hasta que ganó los planteamientos de Bartolomé de las Casas y dijeron, no, esos nativos, esos salvajes que ustedes dicen, tienen alma y por lo tanto hay que evangelizarlos. Y el rey sacó una cédula real disponiendo que se evangelice a todos los nativos, a los naturales, como decían ellos. Es más o menos así, ¿no? Ellos son, según esta concepción, serían esos nativos, esos naturales, serían miembros de la especie humana. Porque si yo les hago un genoma, va a salir pues un genoma humano, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista genómico, esa persona pertenece a la especie humana, a la especie Homo sapiens. No puedo dudar que un embrión, un feto, pertenezca a la especie humana, porque de acuerdo a los gametos, al genoma, y es un ser humano. Esa sería una concepción de ser humano.
¿Por qué? Porque biológicamente pertenece a la especie humana. Pero la segunda concepción que él da de ser humano es como persona. Ahí sí ya él ya cambia de posición a quien llama persona. Él dice, voy a basarme en la definición de Locke, que él dice que un ser pensante, inteligente, que tiene razón y capacidad de reflexión y que puede considerarse a sí mismo y que es el mismo ser pensante en todo tiempo, en diferentes lugares. Entonces, esa persona que tiene esa capacidad de ser así, de ser pensante, inteligente, que tiene razón, que tiene reflexión, ese es persona. Ese es persona. Y miren cómo es que Peter Singer cita el trabajo de un teólogo americano episcopal de la religión episcopal, Joseph Fletcher, que él compuso una lista de indicadores de humanidad. Y él habla de una ética situacional, ¿no? Y él dice, ¿cuáles son los indicadores de humanidad? Bueno, por ejemplo, que tenga autoconciencia, autocontrol, sentido del futuro, sentido del pasado, capacidad relacional, interés por las demás personas, capacidad de comunicación y curiosidad. Todas estas características serían distintivas de un verdadero ser humano, ¿ya? Y ese verdadero ser humano es persona. Si no tiene esas características, no es persona. Por ejemplo, el cigoto, el embrión, el feto, el niño pequeño, el adulto que ha perdido la capacidad de racionalidad, de autoconciencia, ya dejó de ser persona. Y el feto alguna vez llegará a ser persona, pero mientras tanto es un miembro de la especie humana, pero no es persona. Por lo tanto, el solo hecho de pertenecer a la especie humana no garantiza el derecho a la vida. Ojo con lo que esto, el solo hecho de pertenecer a la especie humana no garantiza el derecho a la vida. Por eso es que ahora en Estados Unidos, que empezaron con el aborto de las 8 primeras semanas, después dijeron a las 12 semanas, después a las 20 semanas, después han aumentado un poco más hasta las 24 semanas, y ahora en algunos estados ya están haciendo aborto incluso cuando el feto ya está a término. Ya lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no es persona. Así que el hecho que sea miembro de la especie humana no garantiza el derecho a que que viva. Y la eutanasia, igual, ¿no? Es lo mismo. Entonces, él dice también, siguiendo la misma ética, no tiene sentido que respetemos a una persona que ya no tiene capacidad, que ya el pobre está disminuido. Entonces, por ejemplo, omitir un tratamiento de antibiótico a un niño con neumonía severa, las consecuencias serían tan letales como aplicarle una inyección letal. En ambos casos, la consecuencia será la muerte. Entonces, yo podría no darle el tratamiento, total, se va a morir igual. En el caso de enfermos terminales, algunos suelen admitir la legitimidad de omitir tratamientos que solamente servirían para prolongar su agonía. Hay pacientes terminales que dicen, yo, doctor, ya no quiero tratamiento, ya no quiero que me den ninguna medicación, yo quiero, ¿para qué me sigue prolongando la vida? Déjeme morir en paz. Entonces, según la ética consecuencialista, dice que la omisión es tan deliberada como si se hubiera realizado la acción de darle una dosis letal. Entonces, si yo puedo permitir de retirarle todo el tratamiento porque lo pide el paciente y por lo tanto se va a morir más rápido, ¿por qué no sería también moral
que yo de una vez le diera una dosis letal y que se muera de una vez. Total, ambos casos van a llevarlo a la muerte al paciente. Mire, o sea, para él entonces, él dice, no tiene sentido eso de la eutanasia pasiva, eutanasia activa. No, simplemente si quieren morirse, hay dos opciones. O se muere sin tratamiento o usted le ayuda a morir con una dosis letal. Bueno, como vemos, toda esta parte de teoría moral es importante que los médicos deben conocerla en el detalle, porque a veces, sin darnos cuenta, nos están metiendo la ética utilitarista, ya sea consecuencialista, en muchas decisiones de manejo en pacientes terminales, de manejo en pacientes de embarazadas, etcétera. Y no nos damos cuenta que por lo bajo están metiéndose estas doctrinas. Y por eso es que tenemos la obligación de estudiar todos los enfoques que existen para que uno sepa qué decisión tomar y no le metan a uno gato por liebre. Ya queda decisión de cada uno la teoría moral que quiera aplicar. Y uno asume las responsabilidades de la teoría moral que aplica. No podrá decir, es que yo no sabía, es que a mí me engañaron, es que a mí me dijeron, es que a mí... No, no. Tú conoces las teorías morales y tú decides lo que vas a aplicar a futuro. Y también vas a detectar cuando alguien te está metiendo gato por liebre. Bueno, la ética del cuidado con enfoque femenino en realidad también es interesante, porque las mujeres evidentemente tienen un enfoque feminista a la hora de manejar personas, a la hora de cuidar a los niños, a la familia. Generalmente está centrada en la tradición, ¿no? En las virtudes, en las relaciones sociales, afectivas que hay en la comunidad, y que eso hace que la persona reciba un manejo más contextualizado, como por ejemplo de esposo a esposa, de madre a hijo, de amigo a amigo, de compañero a vecino, etcétera, ¿no? Y ellos decían que esta ética es fundamental. Y ahí viene una pregunta, ¿qué es lo justo? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No, lo que es lo justo, sí, cómo responder a las necesidades de otra persona en una situación concreta. Y ellos decían algo muy interesante. No estamos de acuerdo con las teorías deontológicas o teleológicas o el imperativo categórico kantiano o el utilitarismo. Ellos decían, no estamos de acuerdo con esas corrientes. En el ámbito clínico, cada paciente y cada situación es única. Y la ética de los principios me obliga a tomar una actitud de padre ante un paciente enfermo. Y por lo tanto, yo voy a tomar una decisión para cada caso, lo que sea más conveniente. O si soy mujer, tendría que tomar una actitud de madre, una actitud de madre. Entonces, en las relaciones éticas, la actitud de madre se expresa mediante acciones, entre comillas, moralmente buenas. Y que yo tengo la obligación de hacer ese tipo de acciones de acuerdo a la necesidad del paciente. Y si debo ayudar a un paciente a acelerar su muerte o a mantenerlo con vida, es una decisión que yo tomo en cada situación específica. Y de esto hemos visto casos de enfermeras denunciadas que han empezado a no administrar, por decir, por ejemplo, la dosis adecuada de un fármaco, por decir de morfina, y le daban una dosis un poco mayor que de alguna forma aceleraba su muerte.
o no le daba tal cosa para mantenerlo con vida. Entonces eso, y cuando lo detectaron, dijeron, ¿y usted por qué hacía esto? Por humanidad, por humanidad. Bueno, en un enfoque que también se presenta de todo, ¿no? Entonces tenemos dos bioéticas en la práctica, la bioética angloamericana, que puede ser el utilitarismo, el consecuencialismo, ¿no? Y la ética europea que se ha tratado de mantener con la ética griega, de las teorías morales griegas, tratar de mantener una identidad cultural propia. Ellos hablan de la virtud y del vicio. Ellos dicen que hay que servir a los demás y sobre todo siguen con el concepto de prudencia, de confianza, etcétera. Bien, como ven ustedes, esta parte es muy importante lo que acabamos de ver porque ya veremos cuando hablemos sobre el embrión y la vida o la bioética del estatuto del embrión, cómo allí aparecen otras corrientes también para tomar decisiones. Bueno, esto sería una parte, un momentito ahora. Un momento, por favor. Entonces, ¿hay alguna pregunta sobre el tema que acabamos de hablar? ¿Algún concepto que aclarar? ¿Todo está claro? Bueno. Doctor, está claro. Sí. Ok. Muy bien, vamos a seguir entonces. Un momentito, por favor. Bien. La justicia peruana se basa en alguna de estas corrientes como la utilitarista. El problema es que la justicia, ellos siguen el modelo ético clásico. Hasta ahora. Hasta ahora. Pero, por ejemplo, cuando el caso de esta psicóloga que salió en televisión, que decía que tiene una enfermedad incapacitante, una esclerosis múltiple, o era esclerosis múltiple o esclerosis amiotrófica, no me acuerdo, pero bueno, que es una enfermedad desmielinizante y que va avanzando y que va a llegar un momento en donde ya no va a poder ni siquiera mover los brazos y cuando ya llega hasta ya no pueda ni deglutir, pues ya está en fase terminal. Y ella hace una demanda ante el juzgado y avalada por el defensor del pueblo, en donde decía ella tiene derecho a recibir una atención asistida cuando desee que ya no seguir viviendo. Y que, por supuesto, produjo todo un debate público. En canales de televisión aparecían muchas de las televisoras clásicas como Canal 4 y en fin, y otras de este tipo, que decían, sí, ella tiene derecho a decidir cuándo quiere morir y por lo tanto, ¿por qué se le va a impedir que la ley prohíbe, que no sé qué, que no sé cuánto? Por lo tanto, está muy bien el pedido que ella ha hecho a la justicia. Y el defensor del pueblo sí, la ha apoyado y ha dicho que sí, que la apoya en su pedido. Pero el problema de fondo no era ese. Entonces ya vean ustedes la magnitud de ignorancia que tuvo y que tiene todavía el defensor del pueblo. Nadie ha dicho que uno no tiene derecho
a seguir viviendo, o que uno puede decidir si quiero quitarme la vida. ¿Qué es lo que defendía el defensor del pueblo? Sí, uno tiene derecho a morir cuando quiera, que esto, que lo otro. Bueno, el problema de fondo, el dilema ético, ahí no era si ella tenía derecho a morirse o no morirse. Porque ya hemos dicho que por el principio de autonomía, usted decide qué hace con su vida. Claro, cuando uno es creyente y tiene valores religiosos, dice un momentito, yo no puedo quitarme mi vida porque la vida me la dio Dios y por mis principios religiosos yo no me voy a quitar la vida. Pero si yo no creo en Dios, soy ateo, yo digo, si ya no quiero seguir viviendo, ¿por qué no? ¿Por qué voy a seguir viviendo? Entonces, el problema de fondo no era ese, porque ella tranquilamente, si quiere morirse, puede simplemente negarse a comer y se va a morir por desnutrición o por lo que sea, y si no puede movilizarse, por último, no toma líquidos, no toma nada y se muere rapidito. El problema era que ella quería que los médicos le ayuden a morir, o sea, que le den una dosis letal. Ahí ya viene el problema. Ese era el problema de fondo. No el que si ella tiene derecho a morirse o no, porque eso no necesito ir al juez. Si yo intento suicidarme y no logro el suicidio y me salvan, nadie me va a meter preso porque intenté suicidarme. El problema de fondo es si ella puede obligar a un médico que la asista para suicidarse. El Código Penal actual dice que está penado aquel que asiste o ayuda a suicidarse, y le llama por motivos piadosos, así usa el término, algo así. Está penado, le dan creo que 4 años de pena privativa de libertad o algo así. Entonces, eso está escrito en el Código Penal. Entonces, el juez, ¿qué ha hecho? Le ha dicho, sí, usted tiene derecho a morirse cuando quiera. Pero ¿qué más le puede decir? Pues no puede ir pues y decir, los médicos están obligados a darle una dosis letal para que ella se muera cuando ella quiera morirse. Eso no lo puede hacer. Tendría que modificarse desde la Constitución política, donde dice que el Perú defiende la vida, tendría que modificarse el Código Penal. ¿Y qué pasa si ella va a un hospital y ningún médico quiere ayudarla a quitarse la vida? No puede obligar a otra persona. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, eso es sin milagros. Una pregunta, usted habló de la Sí. moral de defender la vida y todo eso, y me acabo de acordar, si el Perú es laico, nuestro Estado es laico, y el título nos lo da el Estado, y nosotros ejercemos la medicina pues, el título del Estado, a nombre de la nación. Entonces, si alguna vez en el futuro esta ley se da, así como la del aborto, si nosotros nos vamos a ver obligados, sí o sí, o estaría mal, yo como médico, en otros países sí funciona, y no entiendo, porque eso yo creo que la relación al final con lo del Estado, que es laico, ¿no? Esa es mi pregunta. Bueno, te quedé un poquito entrecortado, pero te he captado sobre si sale una ley que donde dice que una mujer tiene derecho a ir a un hospital y a que me aborten, ¿qué va a pasar con los médicos? Eso es más o menos lo que he captado. Mira, eso ya se ha dado en otros países donde han sacado una ley autorizando el aborto. Acaba hace pocos meses, este año, se acaba de aprobar la ley del aborto en Argentina, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el Estado no puede obligar a alguien que actúe contra sus propios valores. Y hay un acuerdo internacional, a nivel internacional, donde dice que los médicos tienen derecho a negarse a hacer
un procedimiento de eutanasia o de aborto si va contra sus principios morales. Tiene derecho a negarse. Porque el hecho que sea legal no significa que sea moral. Hay muchas leyes inmorales. En el Perú mismo, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Antes se decía que cuando una persona adulta violaba a una chica menor de edad, esa era una violación. La seducía o la violaba, esa era una violación y por lo tanto ameritaba 20, 30 años de cárcel, ¿no? Pero ¿qué pasó por ahí? Algún iluminado dijo, sí, pero habría que definir. Y sale una ley diciendo, bueno, si tenía hasta los 14 años, sí, eso es una violación y merece 20 o 30 años de cárcel. Pero si tenía 15, ya no. Ya no sería violación. ¡Qué buena gracia! O sea que si yo tengo 15, ya no me están violando, pero si tengo 14, sí me violaron. Eso es una ley totalmente inmoral, pero es legal. Así que no todas las leyes, por el hecho que sea legal, significa que es moral. Es diferente lo del consentimiento. ¿Por qué? Porque según ellos decían, como ya tiene 15 años, de repente ya consintió y se acostó con el viejo. Pero igual, si tenía 14 o 13, hay niñas que consienten en tener una relación sexual porque les pagaron, porque ya tuvo antecedentes de abuso sexual, y bueno, tener para ellos una relación a los 14 o 13, normal. Pero si después lo denuncia, claro, la ley lo va a favorecer a ella, y ella puede decir, me abusó, me sedujo, me emborrachó, o lo que sea. Y claro, entonces, eso del consentimiento, ese es otro asunto que hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que nuestros legisladores parece que no tienen pues una base de ética, de bioética, y no conocen todas las corrientes morales, etcétera. Entonces a veces sacan unas leyes que realmente uno dice, bueno, ¿dónde estamos? Ahora, hay mucha presión de grupos, de movimientos que tienen este enfoque utilitarista, consecuencialista, y que son de movimientos internacionales, que manejan mucho dinero, ¿y de dónde lo sacan? De grandes fundaciones transnacionales que convienen, venden productos farmacéuticos, o venden equipos, o venden un montón de cosas, y que subsidian a todos estos movimientos para que hagan todas esas protestas, las propagandas, libros, revistas, sacan de todo. ¿Con qué plata? ¿Con la plata del bolsillo de los de la ONG? No, reciben plata de fuera. Reciben plata de fuera. Bueno, vamos a ver esta parte del desarrollo moral y la persona humana. Un trabajo que se hizo mucho fue Jean Piaget. Él era un experto que terminó, más se dedicaba a la parte neurológica, pero él observó que sus hijos vio cómo se desarrollaban. Y él estaba interesado en cómo se desarrolla el sistema nervioso, cómo va madurando el sistema nervioso a través de los años. Entonces sacó su teoría del desarrollo, y habló de una etapa de primer estadio de pensamiento concreto, después de pensamiento abstracto, etc. Y eso lo han usado los profesores para la hora que desarrollan sus contenidos de asignaturas. Ya saben ellos, en base a la teoría de Jean Piaget, saben perfectamente qué cosa pueden enseñar en jardín, qué cosa pueden enseñar en primer grado, en segundo grado, en cuarto grado, en sexto grado, y después qué cosas se pueden enseñar
en la secundaria, porque han estudiado la teoría del desarrollo evolutivo del pensamiento, la parte cognitiva, y ya saben hasta dónde, a qué edad cada niño puede resolver cosas complejas. Basado en esta teoría del desarrollo moral de Jean Piaget, de este desarrollo neurológico evolutivo, también Jean Piaget dijo, voy a aprovechar también para ver cómo está la parte moral. Voy a aprovechar también para ver cómo está la parte moral. Entonces, el primer estadio, de 2 a 6 años, él dice, pues el niño recién está aprendiendo lenguaje, todavía no puede hacer pensamientos abstractos, no comprende mucho el significado de las palabras o de los conceptos. Entonces, la parte moral, ¿de qué depende? De lo que le imponen los adultos. Esto no hagas, eso está mal, esto no se debe hacer así, hazlo de esta forma. O sea, las normas van siendo impuestas por los padres, en primer lugar, y después cuando llegan al jardín, por las profesoras del nido, del jardín de infantes, y después la profesora del primer grado le va diciendo cómo debe comportarse el niño, qué es correcto, qué no es correcto. Por eso se llama heteronomía. ¿Por qué? Porque es una persona diferente a él la que impone las reglas de comportamiento, o sea, las reglas morales. Y es la etapa donde el niño no tiene pensamiento abstracto, todavía está en pensamiento concreto. Después hay un segundo estadio también, que conforme el niño va creciendo, entonces ya empieza a hacer algunas operaciones mentales. Por ejemplo, ya empieza a sumar, restar, ¿no? Ya empieza a hacer algunas operaciones abstractas en matemáticas, sobre todo en el primer grado. Ya en el primer grado y en el jardín ya le han dicho, debes respetar a tus compañeros. Y ya empieza a tener algo de sentido moral, ¿no? Pero siempre las cosas dependen de lo que le digan sus profesores. En el segundo estadio moral, que es ya el de la moral de solidaridad, allí ya las cosas cambian. ¿Qué hora es? Estamos a las 19:40 terminamos, ¿no? Uy, estamos ya sobre la hora. Lo vamos a seguir haciendo después, ¿ya? Porque se nos viene el siguiente grupo. Vamos a seguir hablando de desarrollo moral en la siguiente clase, ¿ya? Ok, voy a pasar lista un momentito, por favor. Un momentito. Un momento, por favor. Ok, a ver, presten atención a la lista, por favor. Yo no estoy viendo ahorita el chat, pero si alguien está en el chat me avisa, por favor, ¿ya? Almoguer, Liliana, Almoguer. Doctor, presente. Araujo. Está presente, doctor. Yo le escribí. Ok. Arias, Edson. Presente. Sí, Arias, presente. ya. Bonifacio, Jennifer. Presente, doctor. Ok. Carrasco, Alondra. Carrasco, no está. Casas, Miriam. Casas. Chávez Hermosilla. Milagros, no está. Contreras, Víctor Contreras, Presente, Víctor. doctor. Ya. Cortés, Lila,
Cortés Lila, Presente, doctor. ya. Cruz Luis, Presente, doctor. Luis Alfonso, ya. Fermín Jaime, ya, ok. Galindo Camberly, Presente, doctor. Galindo, ya. Gallegos Diana, Presente. Gallegos Diana, ¿está presente Gallegos? Sí, Ya, doctor, está ¿me escucha? presente, ok. Ya, Jauregui, ok. Jauregui, Blanca, no está. Maguiña, Jimena, Presente, Maguiña, doctor. ya. Medrano, Paul, Medrano, ya. Nizama, César Nizama, Presente, doctor. ok. Pandal, Fernanda, Presente, doctor. Pandal, ok. Pasapera, Jorge, ok. Pérez, Natalie, Presente, doctor. ok. Quiñones, Dueñas, Presente, doctor. ya, ok. Tengo acá algunas faltas. A ver, Carrasco, Alondra, Presente, Carrasco, Presente, doctor. ok. Ya, Casas, Stephanie, Presente, ok. Doctor, presente. Ya. Chávez Milagros, Presente, doctor. ya. Y Jauregui, Blanca Jauregui, no Doctor, tengo acceso al chat. sí está presente, ¿Está en doctor. el chat? Sí. Ya, ok. Ya, muy bien. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Doctor, una consulta. Soy el Sí. delegado con mi otra compañera Jimena Maguiña. Ya. Tenemos algunas preguntas sobre el curso Ya. en sí. Sé que se está incorporando. ¿Cuáles son? Disculpe. ¿Cuáles son las preguntas? De una vez dime al toque porque tengo ya, otro grupo ok. inmediatamente. Sí, me preguntaba sobre ¿Cuáles son las preguntas? sobre las notas prácticas. En sí, los mapas conceptuales. Las notas ¿Cuándo se van a- prácticas, lea usted el sílabo. Sí, Llévese leído, colgado doctor. el sílabo. Ya, perfecto. Ahorita estamos avanzando la teoría, Ujú. porque tenemos que nivelarnos, porque ahorita viene el examen teórico. Las notas prácticas las vamos a empezar a considerar ustedes a partir de que nos nivelemos en teoría, empezamos con las notas de práctica con ustedes, ¿ya? Está bien, doctor. Y a partir de esa fecha yo voy a considerar las prácticas, a partir de esa fecha, ¿ya? Que Listo, es doctor. diferente a los grupos que maneja el doctor Salgado, que ellos ya han empezado prácticas desde más antes, entonces ellos tienen notas de práctica desde más antes. Pero con ustedes serán a partir del que ya estemos nivelados en la teoría. A partir de ese momento empezamos ya, yo les voy a empezar a exigir muchos trabajos por ejemplo, los mapas mentales y todo eso, ¿ya? ¿Quedamos en esto? ¿Está claro? Sí, doctor. Una última pregunta. En cuanto Sí. al examen, solamente salen los minutos de duración, la duración del examen. No dice Eso, cuántas preguntas. No, la duración la decide y el número de preguntas también. ¿Por qué? Porque es su decisión ya, autonomía del docente. Yo, en el momento del examen, les voy a decir. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Ok. Ya. Nos vemos entonces.